Para que quede más claro, voy a abrir también la secuencia que les di para trabajar. Entonces vamos a revisar eso de vuelta antes de entrar a la clase. Entonces, bueno, ahí pueden ver mis dos archivos, chicos y chicas. Sí, profe, se ve. Ujú. Bueno, acá tenemos, de un lado tenemos el ejercitario que les había dado con las preguntas y al otro lado tenemos aquí la resolución que yo les había. Aquí tenemos la secuencia de ADN. eh, Aquí en esta cadena tenemos el gen A y en esta cadena tenemos el gen B. Y a ver, Keila, ¿qué es lo que te parece que no está bien o que... Profe, a mi parecer, Ujú. em, no sé si te das cuenta de la respuesta número 2 y la respuesta número 4 transcribiste tal cual. No sé si está correcto. Fíjate un poco, ¿qué pasa con esta cadena, Keila? ¿Cómo trabajaba, o sea, cómo trabajaba la ARN polimerasa? De 3 primas, 5 primas. De tres, o sea, la ARN polimerasa agrega nucleótidos ¿en qué sentido? O sea, ¿por cuál extremo empieza? O sea, Por el extremo derecho, profe. el extremo, El, sí. O sea, la polimerasa siempre, la ARN polimerasa siempre va a agregar, va a empezar agregando del extremo nucleótidos de 5' a 3'. ¿Ok? sí, ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? está claro, profe. No, sí, porque si no queda claro, chicos, avisen, hablen, entonces vemos, revemos. Profe, Entonces, Yo tuve unas dudas nada más, profe, y quería aclarar nada más eso. solamente para cerrar la pregunta de Keila, ¿cómo el gen B ya está en sentido 3', 5'? Entonces la polimerasa, la ARN polimerasa ya puede llegar directo al gen B y empezar a agregar los nucleótidos a partir del sentido 5' al 3'. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe, gracias. En cambio, para el gen A, la secuencia está escrita en sentido 5', 3'. Entonces, la polimerasa va a llegar de este lado y va a empezar a agregar los nucleótidos. Entonces, para que yo pueda tener mi secuencia anotada después en sentido 5', 3', que es lo que yo les pedí en la pregunta 3, esta secuencia de gen A necesito anotar primero en sentido 3' a 5', o sea, darle la vuelta. Y aquí va a llegar mi ARN polimerasa y a partir de esta cadena molde va a ir agregando en sentido 5' a 3' los nucleótidos correspondientes. ¿Así quedó más claro, Keila? Sí, profe, súper, gracias. O sea, en el caso del gen B, la secuencia ya está ya en sentido 3', 5'.
Entonces acá esta secuencia ya directamente puede venir la ARN polimerasa a reconocer y empezar a agregar los nucleótidos siempre en sentido 5', 3', de forma complementaria a la cadena molde de ADN que tenemos aquí. Y siempre tenemos que recordar que cualquier cadena de nucleótidos de aminoácidos, sea ADN con ADN o ADN con ARN, siempre se va a estar asociando de forma antiparalela. Entonces, si este está en sentido 3', 5', la cadena complementaria tiene que ir en el sentido opuesto, de 5' a 3'. Después, ¿alguien más tenía una consulta? Profe, Sí. yo te quería preguntar por qué, o sea, esa parte yo no entendí, ¿verdad? ¿Por qué la parte que grita nomás pasó en la respuesta? Esa parte es lo que yo no entendí. ¿Por qué? No, si me repetís tu pregunta. Viste que el gen A y el gen B Sí, están el GAG, ATG, CAC y a partir del TTA recién sí. se pasa en la respuesta. Esa parte nomás es lo que no entendí. Y porque, o sea, es simplemente, o sea, en toda esta cadena, esta sería la parte que corresponde al gen A o que codifica para una proteína. El resto, igual al que puso todo completo, igual nomás le considere la respuesta. Algunos inclusive pusieron como respuesta que el gen A es la cadena que corre de 5' a 3', inicia con timina y termina con timina, entonces igual les consideré a los que anotaron toda la secuencia, le consideré a los que pusieron toda esta secuencia y a los que pusieron también que es la secuencia que lleva 5', 3', que iniciaba con timina y finalizaba con timina. Entonces, ¿qué es lo importante, chicos y chicas? Que en todo, o sea, nosotros, en todo nuestro ADN, no es todo el ADN o todas las secuencias o todas las bases que conforman un gen. Nuestros genes están muchas veces insertados, son secuencias como la que les estoy mostrando aquí, que están insertadas en medio de otras secuencias que no necesariamente son genes o codifican para alguna cosa. Entonces, así se organiza nuestros genes en nuestro ADN. Entonces, acá simplemente de esta secuencia, esta es una secuencia que yo tomé de un banco y marqué la secuencia, o sea, forma ejemplo, las secuencias que corresponden al gen. En este caso, a este le llamé gen A y a este le llamé gen B. Entonces, eso es para que tengan una idea de que cómo se organizan nuestros genes dentro de nuestro ADN. No es que todo el ADN de los 46 cromosomas, todas las bases pertenecen a un gen o forman parte de un gen, sino que nuestros genes están insertados en medio de otras secuencias que serían estas que estoy señalando aquí, que no necesariamente forman parte del gen. ¿Se entiende la idea, chicos y chicas? Sí, profe, gracias. ¿Quedó más claro así? Sí, profe. Entonces, eso para que ustedes tengan idea de cómo se organiza, también cómo se organizan los genes dentro de nuestro ADN. Y bueno, lo siguiente era que ustedes, a partir de identificando la secuencia, o sea, identificando al gen, que yo ya, o sea, facilité luego para marcándoles en la secuencia de ADN qué parte pertenecía tanto al gen A como al gen B. Entonces, lo siguiente era que ustedes, a partir de identificando la localización donde se encuentra el gen, puedan sacar la secuencia, o sea, puedan identificar la cadena molde y sacar la secuencia del ARN mensajero.
Entonces, eso es para que ustedes fijen el proceso de transcripción y cómo se lleva a cabo. Entonces, hoy voy a estar revisando, los que volvieron su tarea, les voy a estar revisando de vuelta la tarea, para que mañana les voy a dejar habilitado la otra parte del ejercitario que sería, o les voy a pedir que lleven a cabo la otra parte del ejercitario que correspondería a la traducción, que sería el paso, o sea, a partir del ARN mensajero, a partir del ARN mensajero, vamos a sintetizar proteínas con ayuda de los ribosomas. Entonces, esta segunda parte, que serían las preguntas 5, 6, 7 y 8, les voy a habilitar a partir de mañana. ¿Ok, chicos y chicas? ¿Cuánto tiempo, profe, nos das para entregar? Y eso les puedo dar hasta el jueves. Algunos lo inclusive ya hicieron, ya desarrollaron estas preguntas, entonces sería nomás volver a presentar. Bueno, profe. Ujú. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es vamos a terminar de ver la parte de traducción. Y después también les voy a ya adelantar la lista de, una pequeña lista de materiales que vamos a necesitar para el jueves que viene para hacer una pequeña práctica de extracción de ácidos nucleicos. Es una práctica sencilla que nos va a permitir entender los principios de cómo se extrae ADN de una célula y van a ser con materiales que ustedes van a poder encontrar en su propia cocina. Entonces, ¿alguna otra duda respecto a la última tarea? ¿Algo más que nos haya quedado claro? De mi parte no, profe, gracias. ¿Alguno o el resto de los compañeros, compañeras? No, profe, se aclaró todo No, profe. con la pregunta de la compañera, ya pude aclarar mis dudas. Gracias. Dale, dale. Entonces yo voy a estar revisando antes, a partir de mañana, habilito la parte que sería de traducción. Y antes de habilitar la tarea de traducción, yo les voy a estar devolviendo las correcciones de la última presentación de la parte de transcripción. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que sería, vamos a continuar con el contenido de traducción. Entonces les voy a presentar. Bueno, habíamos visto que aparte del ARN mensajero, en la última clase nos quedamos que aparte del ARN mensajero, tenemos a los ARN de transferencia y al ARN ribosómico. Y que el ARN de transferencia, su importancia es que este ARN de transferencia, por un lado, se va a unir al ARN mensajero, va a reconocer los codones del ARN mensajero y se va a unir de forma complementaria en esta región que conocemos como anticodón. Y al hacerlo va a traer consigo un aminoácido que va a estar unido al extremo 3' de nuestro ARN de transferencia. Entonces el ARN de transferencia forma esta estructura en forma de cruz. Acá está el extremo 5'. En este lazo tenemos el anticodón que va a ser complementario al codón del ARN mensajero y en este extremo va a estar unido el aminoácido que se va a unir a la cadena de polipéptidos. Entonces, como su nombre dice, el ARN de transferencia se encarga de ir transfiriendo los aminoácidos hasta el lugar donde se está llevando a cabo la síntesis de las proteínas. Vamos a ver eso con detalle. Esta sería, digamos, la disposición 3D de nuestro, o en 3D, o en 3 dimensiones, de nuestro ARN de transferencia. Y este ARN de transferencia va a tener entre este anticodón
y el local o el extremo 3', donde está nuestro aminoácido, existe una distancia que permite tener un posicionamiento adecuado o preciso para el proceso de traducción. Luego, el otro ARN de importancia es el ARN ribosómico. Acá tenemos el ribosoma eucariota, que son dos subunidades proteicas, la subunidad menor y la subunidad mayor. Y estas subunidades están unidas o se encuentran asociadas a ARNs, que son los que conocemos como ARNs ribosómicos, y también participan del proceso de traducción. Entonces, vamos a ver que este ARN ribosómico, o sea, este ARN ribosómico que se asocia al ribosoma, es el otro tipo de ARN que interviene en el proceso de traducción. Entonces, para la traducción vamos a tener al ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico que está asociado a los ribosomas. Entonces, podemos ver que el ribosoma está compuesto de proteína en un 40% y de ARN ribosómico en un 60%. Y esta es la estructura de nuestro ribosoma. Entonces tenemos, en la parte proteica, tenemos la subunidad grande y la subunidad pequeña, y ambas subunidades se asocian de esta forma. Y es en este hueco que se forma entre la subunidad pequeña y la subunidad grande, que va a llegar y se va a insertar nuestro ARN mensajero. Entonces, de esa forma, el ribosoma, digamos que puede leer el ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero se inserta y en el interior de este hueco que tenemos aquí, vamos a tener tres sitios de importancia: el sitio A, el sitio P y el sitio E. Entonces, el sitio P es el local donde va a estar, o el sitio donde el nombre P viene de peptidilo y es el que va a contener al ARN de transferencia que sostiene la cadena polipeptídica en crecimiento. Entonces, en este sitio vamos a tener nuestro ARN mensajero. Vamos a ver con más detalle en una animación. Aquí va a estar situado el ARN de transferencia unido al ARN mensajero. Y vamos a tener, en este sitio, vamos a tener el aminoácido que fue traído por el ARN de transferencia, unido a la cadena polipeptídica que va a estar en crecimiento en esta región. Después vamos a tener el sitio A, que se conoce como aminoacil, que es el sitio donde va a venir el siguiente ARN de transferencia con un nuevo aminoácido que se va a incorporar a la cadena en crecimiento. Y por último tenemos el sitio P, que es este que se encuentra aquí, que es el sitio de salida. Entonces, una vez que el ARN de transferencia se unió por reconocimiento de bases complementarias, se unió al ARN mensajero, se unió el aminoácido a la cadena de polipéptidos. Entonces ese ARN de transferencia pasa a este sitio y después es retirado. Y digamos que lo que hace el ribosoma se mueve a través de la cadena ARN mensajero, se va moviendo para que, el ARN de transferencia primero pase del sitio A, después al sitio P y del sitio P al sitio de salida. Entonces vamos a revisar eso luego con una animación para que quede más claro el proceso de traducción.
Después, otro paso importante en el cual se involucra nuestro ARN de transferencia es la activación de aminoácidos. Entonces, esa activación de aminoácidos consiste en la unión del aminoácido a su ARN de transferencia correspondiente, y eso se lleva a cabo gracias a una enzima que se llama aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Entonces, el trabajo de esa enzima es unir cada aminoácido con su ARN de transferencia correspondiente. Entonces, esta aminoacil ARN sintetasa existe para cada uno de nuestros 20 aminoácidos. Entonces, los organismos típicamente van a contener 20 aminoacil ARN de sintetasas, una para cada uno de los 20 aminoácidos que nosotros tenemos. Entonces, para la metionina va a haber una aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Para la valina va a haber otra aminoacil ARN de transferencia sintetasa, y así sucesivamente. Y esa activación, aparte de la enzima responsable, esta activación de aminoácidos va a ocurrir en dos pasos. El primer paso es la activación del aminoácido, cuando el aminoácido se combina con ATP para darnos el aminoacil más AMP y la liberación de 2-fosfato. Y este aminoacil AMP, después en un segundo paso, se combina con el ARN de transferencia correspondiente para obtener el aminoácido, aminoacil ARN de transferencia, y se libera el adenosín monofosfato. Entonces acá tenemos una animación. Esta es nuestra proteína aminoacil ARN sintetasa que trabaja con la valina, reconoce a la valina, aquí se activa la valina, y después en un segundo paso esta valina se une a su ARN de transferencia correspondiente, y aquí tenemos como producto el aminoacil ARN de transferencia. Entonces, de vuelta, llega aquí la valina, el aminoácido que es reconocido por esta enzima. Este aminoácido valina se activa con ayuda de ATP, se liberan aquí los 2-fosfatos. Aquí tenemos el aminoacil, o sea, la valina unida al fosfato, que luego se combina con el ARN de transferencia correspondiente. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta, chicos y chicas? No, profe. No, profe. ¿Se vio bien la animación? Sí, profe, súper claro. Ujú. Después también les voy a poner las diapositivas con las animaciones para que ustedes tengan a disposición, así mientras estudian pueden pasar la animación para ir repasando. Bueno, ahora vamos a entrar específicamente en lo que es la traducción. Y como ya habíamos dicho, a este proceso le llamamos traducción. ¿Por qué? Porque pasamos del lenguaje de nucleótidos del ARN mensajero al lenguaje de las proteínas que están constituidas por aminoácidos. O sea, pasamos de una molécula químicamente distinta a otra molécula químicamente distinta, que era lo que habíamos estudiado en la unidad 2 de moléculas biológicas. Por un lado tenemos a los ácidos nucleicos y por otro lado tenemos a las proteínas. El ARN es un ácido nucleico, y a partir de ese ácido nucleico y su secuencia de bases, vamos a ir ensamblando proteínas o fabricando proteínas por medio de la unión de aminoácidos. Entonces, la síntesis de una proteína o de una cadena polipeptídica va a consistir en la traducción, y vamos a tener un inicio, un paso intermedio o la elongación o alargamiento de la cadena, y un paso de terminación de la cadena.
Entonces ahora vamos a ver estos 3 pasos con un poco más de detalle. Entonces para el inicio vamos a tener a nuestro ARN mensajero y este ARN mensajero se va a unir a la subunidad ribosómica menor o más pequeña con ayuda de estas proteínas que conocemos como factores de iniciación. Entonces, en los procariotas, a estos factores de iniciación se les denomina cortamente IF y los eucariotas se le agrega una E por delante. Entonces, estas proteínas son proteínas que ayudan a montar o facilitan el montaje de este complejo que involucra al ARN mensajero y a la subunidad ribosómica menor. Entonces, aquí, para iniciar, se localiza primeramente el codón iniciador que dijimos que era ¿cuál? ¿Con qué aminoácido van a empezar todas las proteínas? Metionina. Metionina. Entonces, el codón que codifica para la metionina era ¿cuál? AUG, dice una compañera. Sí, adenina, uracilo, guanina. Entonces, aquí tenemos nuestro codón de inicio, adenina, uracilo, guanina, que aparte de ser el codón de inicio, codifica para el aminoácido metionina. Entonces, todas las proteínas siempre, o todas las cadenas de polipéptidos, siempre van a empezar con el primer aminoácido, va a ser la metionina. Entonces, aquí como segundo paso en la iniciación, llega nuestro ARN de transferencia correspondiente y se une por su anticodón al codón correspondiente. Entonces, aquí pueden ver que nuestro ARN mensajero va en sentido 5', 3', con las bases AUG, y nuestro ARN de transferencia se une mediante el anticodón de forma complementaria y va acá en sentido 5' a 3'. Entonces vemos que el ARN mensajero se encuentra en sentido 5' a 3' y el ARN de transferencia se une o está en forma antiparalela. Entonces, si nuestro codón es AUG, ¿cuál va a ser nuestro anticodón aquí? Acá tenemos una adenina, un uracilo y una guanina. Ese sería nuestro codón para el aminoácido metionina. Entonces ahora yo les pregunto cuál sería el anticodón correspondiente del ARN de transferencia. TAC, profe. ¿Sí puedes repetir? La adenina y la citosina, profe. A la adenina, ¿cuál se le va a unir? Timina. No. No. ¿Adenina? ¿Se va a unir a timina? ¿Seguro? Acá tenemos nuestra adenina, que es la primera base del codón para la metionina. Profe, ¿no sería con la unión del uracilo? Así mismo. Y se va a unir acá, bueno, en rojito tenemos la adenina y en verde, acá en el ARN de transferencia, tenemos
el uracilo. Ustedes pueden ver mi flechita, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, ¿y por qué uracilo? ¿Por qué uracilo y no timina? Porque en el ARN no hay timina. Así mismo. Entonces, recuerden que acá estamos trabajando con ARN mensajero, ARN de transferencia. Entonces, la base que se va a unir a la timina, perdón, a la adenina, va a ser el uracilo y no la timina. La timina está presente en el ADN, pero no en el ARN. Entonces, acá en nuestro anticodón vamos a tener uracilo. Después, ¿cuál va a ser la siguiente base? Adenina. Adenina, porque acá nuestro codón de iniciación, acá tenemos uracilo, entonces acá va a ser la adenina que se va a unir de forma complementaria. Y después nuestra última base del anticodón, ¿cuál va a ser? Citosina. La timina con la citosina, profe. ¿Seguro, Timina, Grila? La La guanina con la timina es citosina. el uracilo, profe, porque la timina es del ADN, perdón. Sí. Pero aquí tenemos, acá tenemos guanina, entonces esta última base, ¿a cuál va a corresponder? Citosina. Citosina, así mismo. Entonces, nuestro codón de inicio AUG, que sirve para metionina, en nuestro ARN de transferencia se va a unir al anticodón, que va a ser uracilo, adenina, citosina. Entonces, de esa forma, por complementariedad de bases, nuestro codón del ARN mensajero se une al anticodón del ARN de transferencia. Y aquí en este sitio 3', nuestro ARN de transferencia, ya se encuentra nuestro aminoácido metionina. Después, una vez que se forma este complejo, con nuestra subunidad menor del ribosoma, el ARN mensajero, el ARN de transferencia con su correspondiente aminoácido, los factores de iniciación se retiran o se libera este complejo y llega y se instala la subunidad mayor del ribosoma. Y nuestro ARN de transferencia se posiciona en el sitio P. Entonces, hasta aquí tenemos lo que sería la iniciación de nuestro proceso de traducción o de la síntesis proteica. Entonces, aquí vemos como con una animación llega la subunidad ribosomal pequeña, llega el ARN de transferencia que reconoce el codón de inicio que corresponde a la metionina, llega la subunidad mayor y aquí tenemos el complejo de inicio completamente formado. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda o consulta? No, profe, súper claro. Después yo les voy a facilitar las diapositivas de la animación para que tengan eso a disposición. Bueno, ahora lo siguiente va a ser la etapa de elongación. Entonces, aquí tenemos nuestro ARN mensajero, nuestra subunidad menor del ribosoma, la subunidad mayor. Acá tenemos al ARN, nuestro ARN de transferencia, situado en el sitio P, y acá tenemos la cadena de polipéptido que va naciendo. Entonces, este primer aminoácido era la metionina, al que se le unió otro aminoácido, y acá tenemos al tercer aminoácido que todavía está unido a su ARN de transferencia. Entonces, para seguir sintetizando esta cadena de aminoácidos de polipéptidos, aquí en el siguiente paso, este ARN de transferencia con el nuevo aminoácido o con el aminoácido siguiente se tiene que incorporar o tiene que entrar al sitio A.
Entonces, para que este ARN transferencia se incorpore al sitio A, vamos a tener gasto de energía que va a provenir de la hidrólisis del GTP, que funciona de forma parecida al ATP. Entonces, este GTP se va a hidrolizar y va a permitir con esa energía de liberación o la energía que se libera, este ARN de transferencia se va a incorporar al sitio A. Una vez que este nuevo ARN de transferencia se incorpora al sitio A, con ayuda también de, por unión complementaria entre el codón y el anticodón, lo siguiente que va a ocurrir es la formación del enlace peptídico entre este último aminoácido y este aminoácido que llega aquí. Entonces, en este segundo paso, vamos a tener la formación del enlace peptídico que va a permitir que esta cadena en crecimiento se una a su siguiente aminoácido. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, profe. Profe. Bueno, una vez que se forma el enlace peptídico entre la cadena en crecimiento y el nuevo aminoácido, este ARN de transferencia que se encuentra aquí junto con la cadena de aminoácidos en crecimiento, nuevamente con gasto de energía, va a pasar del sitio A al sitio P. Y este ARN de transferencia que se encontraba en el sitio P pasa al sitio E y sale. Y nuevamente aquí pasamos de una cadena de aminoácidos de 3 aminoácidos a una cadena de 4 aminoácidos. Entonces, para incorporar el quinto aminoácido, empieza de nuevo todo el proceso. Y en esto consiste la elongación. Aquí vamos a tener, acá tenemos a la metionina, llega el siguiente aminoácido o el siguiente ARN de transferencia con el segundo aminoácido que es valina, se unen y este ARN de transferencia que se encontraba aquí pasa al sitio P. Vamos a ver de nuevo. Tenemos la información del enlace peptídico. Aquí llega el tercer aminoácido, otro enlace peptídico, y de esa forma va creciendo la cadena de aminoácidos. Y siempre tener en cuenta que nuestro ARN de transferencia se une de forma complementaria al ARN mensajero. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda, chicos y chicas? Bueno, continuemos. Profe, Continuamos. Bueno, el último paso de la síntesis de proteína es la finalización y ocurre cuando en el ARN mensajero llegamos al codón, a uno de los 3 codones de stop o de parada que pueden ser uracilo, guanina, adenina, uracilo, adenina, guanina o uracilo, adenina, adenina. Entonces, cuando nuestro ribosoma llega al codón de stop, en este caso va a ser uracilo, adenina, adenina, pero puede ser también uracilo, adenina, guanina o uracilo, guanina, adenina. Cuando a este sitio llega un codón de stop, aquí aparece una proteína que conocemos como factor de liberación. Este factor de liberación llega y se instala en el sitio A cuando aparece este codón de stop.
Cuando se instala, se produce la liberación de la cadena de polipéptidos y, por último, se disocia todo el complejo de ARN mensajero, ARN transferencia, ribosoma y factor de liberación. Y así finaliza nuestro proceso de traducción. Entonces vamos a ver esta última parte. Aquí está el codón de stop. Pasa en el sitio A, llega a nuestro factor de liberación y se desarma todo el complejo. Se libera la cadena de aminoácidos y se desarma todo el complejo. Vemos una vez más. Entonces, hasta aquí lo que conocemos un poco como el proceso de traducción. Otra cuestión importante que, bueno, no figura aquí, pero para un correcto, una vez que se termina de sintetizar la cadena de polipéptidos, aquí van a llegar también unas proteínas que conocemos como chaperonas, que lo que van a hacer es asistir o ayudar en el correcto plegamiento de nuestras cadenas de polipéptidos. Recordemos que las proteínas están constituidas por cadenas de polipéptidos. Esas cadenas, cada una puede formar estructuras secundarias. ¿Cuáles eran nuestras estructuras secundarias en las proteínas? Si podemos recordar un poquito. No, el plegamiento de la proteína, profe. De la cadena. Sí, era el plegamiento de la propia cadena. ¿Y qué estructura no podía, o sea, la cadena que se pliega sobre sí misma, qué estructuras secundarias nos podía originar? La lámina plegada beta, la hélice alfa y otras pocos comunes. Sí, tenemos principalmente la hélice A, La conformación de beta o lamina era, profe, ¿verdad? O así. lámina beta o hélice alfa. Esas eran las estructuras secundarias más comunes. Y después, ¿qué otro nivel de organización teníamos? Tercero y cuarto, profe. Tercero y cuarto. ¿Cuál era la diferencia entre el nivel de organización terciario y cuaternario? Que el cuaternario ya serían tipo varios ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, seguro, Perdón. O sea, ya serían varios mezclados. varios mezclados. ¿Qué se encuentra mezclado? Polipéptido. Polipéptidos, o sea, cadenas distintas de polipéptidos. Entonces, en el nivel terciario o el tercer nivel de organización de las proteínas, tenemos la misma cadena de polipéptidos que se plega sobre sí misma y forma una estructura en 3D. Y en el cuarto nivel de organización sería cadenas de polipéptidos distintas que interactúan entre sí. Entonces, para que las cadenas se plieguen de forma correcta, una vez que se sintetiza toda la cadena de polipéptidos, van a llegar unas proteínas que conocemos como chaperonas, que van a asistir o van a ayudar en el correcto plegamiento de nuestras cadenas de polipéptidos. Si la proteína no, o sea, si hay una falla en ese proceso de plegamiento, esa proteína se destruye, se degrada y se tiene que sintetizar una nueva. Entonces, ese también es un proceso sumamente fundamental y importante, porque si la proteína no se encuentra bien plegada, entonces no va a poder cumplir su función de forma correcta.
Entonces, bueno, hasta acá llegamos con lo que es la traducción. Como última parte de este contenido, vamos a ver un poquito lo que es la hipótesis del balanceo. Y esta hipótesis del balanceo está relacionada a la redundancia que encontramos en el código genético. Vimos que nuestro código genético, vimos que para cada aminoácido existe más de un codón posible. Entonces, esto le llevó a Crick a postular lo que conocemos como la hipótesis del tambaleo o del balanceo. Entonces, él lo que hizo fue, pensó o razonó que el tercer nucleótido del anticodón de nuestro ARN de transferencia, que sería la base 5', puede formar enlaces hidrógeno, puentes hidrógeno con más de un tipo de nucleótido que correspondería a la base 3' de un codón. Entonces, ¿a qué se refiere? Este sería, lo que dice simplemente Crick es que esa última base se puede unir de forma inespecífica a esta base en el ARN de transferencia. Vamos a irnos un poquito más atrás para ver en la figura. Entonces lo que Crick postuló es que esta base del ARN de transferencia, que correspondería al extremo 5', se puede unir de forma inespecífica a esta base que corresponde al extremo 3' del codón de nuestro ARN mensajero. Entonces, viendo eso en la tabla del código genético, lo que Crick postula con la hipótesis del tambaleo es que este ARN de transferencia, cuyo anticodón es adenina, adenina, guanina, adenina, guanina, adenina, adenina, guanina, correspondería a ¿cuál codón? ¿Sería el codón de ARN, profe? ¿Mm? ¿Sería qué? Algodón de ARN. Y sí, entonces adenina, sí, adenina, adenina, guanina, ¿a qué codón se uniría en el ARN mensajero? Profe, ¿puede ser ahí donde dice Liz con Y? ¿Dónde dice qué? Lisina, profe. Lisina, a ver, ¿dónde está? La lisina es... La lisina tenemos adenina, adenina, adenina y adenina, adenina, guanina. Ese sería el codón. Pero, o sea, la adenina se puede unir con la adenina. Sí, profe. ¿Seguro, chicos y chicas? ¿La adenina se puede combinar con otra adenina? No, profe. No, profe, se puede con la timina o con el uracilo. Con la timina o con el uracilo. En este caso, ¿con qué tipo de ácido nucleico estamos trabajando? ARN. Entonces, la adenina se va a unir ¿a qué nucleótido? Uracilo. Uracilo. Entonces, mi anticodón es adenina, adenina, guanina, y este anticodón se va a unir al codón del ARN mensajero. Entonces, ¿cuál es el codón que le va a corresponder a este anticodón? Uracilo, uracilo, citosina. Sí, uracilo, uracilo, citosina. Y en nuestro código genético, ¿corresponde a qué aminoácido?
Y a la lisina, profe. Nilalanina, profe. Alanina. Alanina. A ver, la alanina es guanina, citosina, uracilo, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, guanina. ¿Corresponde al codón No, que no, se no, va a profe, unir? no, no. Entonces, ¿cuál era el codón que reconoce este anticodón? Profe, no era guanina, No sería citosina. la leucina, profe. La leucina. Aquí tenemos la leucina, que es uracilo, uracilo, adenina y uracilo, uracilo, guanina. Ahí, arriba, profe. Fenilalanina. Entonces, Sí. el anticodón que tenemos aquí, adenina, adenina, guanina, por complementariedad de bases, se va a unir al codón uracilo, uracilo, citosina en el ARN mensajero. Entonces, vamos a la tabla y vemos que el uracilo, uracilo, citosina corresponde a la fenilalanina. Entonces, eso tiene que estar bien claro, chicos y chicas. Tenemos el anticodón en el ARN de transferencia que por complementariedad de bases se va a unir al codón del ARN mensajero. Entonces, si acá tenemos una adenina, se va a combinar con un uracilo en el ARN mensajero. Acá tenemos otra adenina, se va a combinar con otro uracilo. Y tenemos la guanina que se va a combinar con la citosina. Entonces, uracilo, uracilo, citosina va a ser el codón correspondiente. Y si nos vamos a la tabla, vemos que uracilo, uracilo, citosina corresponde al aminoácido fenilalanina. Entonces, en nuestro ARN de transferencia, vamos al aminoácido que se va a encontrar unido en esta región, es la fenilalanina. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos y chicas? Se va entendiendo, profe. Bueno, entonces, hasta ahí, todo claro. Y aquí vamos a entrar en lo que es la hipótesis del balanceo. Entonces, lo que dijo Crick, o lo que postuló Crick con su hipótesis del balanceo o tambaleo, es que esta guanina que se encuentra aquí se puede unir tanto a citosina como al uracilo, porque se va a unir de forma, él propuso que se unía de forma inespecífica y que las dos bases más importantes en realidad son los dos primeros uracilos que tenemos aquí. Keila, ¿levantaste la mano? Sí, profe, sí, hay posibilidad que puedas cambiar tu cursor nomás para que podamos ver mejor. El cursor, ¿ve mi cursor? Sí, profe, pero medio que confunde. Confundo. Oh, ¿cómo puedo cambiar el cursor para que se vea más claro? Si pones pluma, profe. Pluma, ¿alguien sabe cómo poner? Ah, ya veo. Aquí tenemos la opción pluma. Ahí se ve mejor con pluma. Más chico, profe. Entonces, bueno, no Profe, hay funciona. una opción que dice puntero láser con ese. Puntero, bueno, tengo flecha, pluma, color lápiz, borrador, opciones de flecha. No me da la opción puntero lápiz. Marcador de resaltado. Vamos a ver con marcador de resaltado. Ahí ven mejor. Estaba mejor con tu flechita, profe. Tu flechita mejor, profe. Bueno, vamos a volver entonces a la flechita. Gracias, profe. Bueno, lo que voy a intentar hacer es mover un poquito más lento para que quede más claro. Entonces, bueno, acá tenemos
nuestros dos codones que codifican para fenilalanina y vemos que las dos primeras bases son idénticas. Tenemos los dos primeros uracilos, y último tenemos acá un uracilo y acá tenemos una citosina. Este codón se combina con este anticodón. Pero según la hipótesis del balanceo, durante el proceso de traducción, este anticodón podría combinarse con el uracilo o con el uracilo-citosina. ¿Por qué? Porque lo que sostiene Crick es que son estas dos primeras bases del anticodón y estas dos primeras bases, que sería aquí adenina, y en el codón uracilo, son las que se unen con más fuerza durante el proceso de traducción. Entonces, estas dos primeras son las más importantes para la correcta unión entre el anticodón y el codón durante la traducción. Y esta tercera base puede unirse, esta guanina puede tener una unión no tan fuerte y puede unirse de forma inespecífica al uracilo en vez de unirse a la citosina. Entonces, según la hipótesis del balanceo, son las dos primeras bases del codón y estas dos primeras bases del anticodón las que son las más importantes para la correcta unión entre nuestro ARN de transferencia y el ARN mensajero. Y en eso consiste la hipótesis del balanceo o tambaleo. Y eso está relacionado, o eso se sospecha que es lo que ocurre debido a la redundancia de nuestro código genético. O sea, acá para la leucina vemos que existen 4 codones posibles. Que tienen en común estos 4 codones es que se inician con citosina y uracilo. Todos los codones que codifican para la leucina empiezan con citosina y uracilo. Y es esta última base la que cambia. Entonces, para que en una cadena de aminoácidos se incorpore la leucina, según lo que sería la hipótesis del tambaleo, lo más importante o las bases más importantes del codón es que esté presente la citosina y el uracilo. Esta tercera base puede ir variando, que de forma independiente todos estos 4 codones siempre van a estar indicando que se agregue la leucina. ¿Quedó clara la hipótesis del tambaleo, chicos y chicas? Sí, profe. Eso es para complicar un poquito más, pero la idea más importante es que en los codones y en el anticodón, las dos primeras bases son las más importantes y la tercera base podemos tener una unión de forma no tan específica, pero igual se va a incorporar la fenilalanina. ¿Ok? Entonces, este anticodón puede unirse tanto de forma complementaria al uracilo-citosina o al uracilo, y de cualquier forma, el aminoácido correspondiente va a ser la fenilalanina. Y en eso consiste la hipótesis del balanceo. Bueno, por último, nosotros tenemos que recordar que todo este proceso de transcripción y traducción difiere en una célula bacteriana o procariota de una célula eucariota. Entonces, a partir de este gráfico o esta figura que vemos aquí, ¿cuál es la principal diferencia que ustedes observan, chicos y chicas?
¿No sería el núcleo, profe? Sí, el núcleo. La célula eucariota presenta un núcleo, la célula bacteriana no. Y entonces eso, ¿qué consecuencia trae en este proceso de transcripción y traducción? El procesamiento del ARN. Sí, tenemos acá en la bacteria, ocurre prácticamente en simultáneo, ocurre todo este proceso. A medida que el ARN se va transcribiendo, ya se traduce. En cambio, en la célula eucariota, primero tenemos la transcripción, ese ARN sufre un procesamiento y después de ser procesado, ahí recién sale al núcleo y se inicia el proceso de traducción. Entonces aquí vemos un ejemplo, o esto es una microscopía, una foto microscópica de cómo ocurre ese proceso de transcripción y traducción en las bacterias. Entonces vemos que a medida que el ARN o la ARN polimerasa, en azul tenemos al ADN, en amarillo tenemos a la ARN polimerasa, que está sintetizando el ARN mensajero, y vemos que ese ARN mensajero ya va llegando los ribosomas, se van uniendo a ese ARN mensajero y empiezan a sintetizar las cadenas de polipéptidos que estamos viendo aquí en verdecito. Entonces todo esto ocurre al mismo tiempo. Al mismo tiempo que se está produciendo la transcripción, llegan los ribosomas y ya empiezan a traducir. Y acá vemos cuántos ribosomas vemos. Podemos contar en esta cadena de ARN mensajero. Nueve. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ribosomas, cada uno sintetizando la cadena de polipéptidos correspondiente. Entonces acá tenemos la síntesis de 9 proteínas al mismo tiempo. Entonces la expresión o la expresión génica, o sea, la producción de proteínas a partir de un gen determinado dentro de las bacterias, ocurre muy rápido, porque a medida que ya se transcribe, se empieza a traducir. Entonces, por eso cuando las bacterias, ¿qué pasa con las bacterias cuando están en condiciones óptimas de crecimiento? Profe, no Sí. sé si voy a decir bien, pero no es que se produce descontroladamente. Sí, o sea, las bacterias si están en condiciones óptimas de crecimiento se empiezan a dividir muy rápido. Y eso en parte es gracias a que ellos tienen este sistema de producción de proteínas que es muy rápido. Entonces eso les permite a la bacteria producir todas las proteínas que necesita y dividirse de forma muy rápida. En cambio, volviendo a la célula eucariota, esta expresión, la expresión de genes y la producción de proteínas es un proceso más largo y lleva más tiempo. Entonces, el crecimiento o la división de las células eucariotas lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque para poder llegar hasta una proteína que la célula necesita, ya sea para crecer, para desarrollarse o para dividirse, este proceso toma más tiempo porque primero dentro del núcleo necesitamos que nuestro ARN se transcriba a nuestro ARN mensajero para formar un pre-ARN mensajero y luego este pre-ARN mensajero es procesado. Habíamos visto que en ese procesamiento
se agrega una caperuza de 7-metilguanosina, una cola poli A, y se sacan los exones, que son las partes de nuestros genes que no codifican específicamente para una proteína, y después ahí recién nuestro ARN mensajero está listo para poder ir al citoplasma y ser traducido para un ribosoma, con ayuda de un ribosoma. Entonces el proceso de expresión génica, o este proceso que involucra la transcripción y la traducción, es más lento en las células eucariotas. Entonces, esa es una de las mayores diferencias que vamos a encontrar entre la célula bacteriana o célula procariota y la célula eucariota. Después, por último, y para conocimiento general de ustedes, existen dentro de la célula, existen otros ARN aparte del ARN mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Tenemos otros tipos de ARN con sus funciones específicas. Por ejemplo, tenemos el ARN nuclear pequeño, que interviene en la eliminación de los intrones y en la regulación de la transcripción, y forma parte de los complejos del empalmeosoma, que eran los responsables en el procesamiento del ARN mensajero de los eucariotas, retirar los intrones y dejar solamente los exones. Después tenemos las partículas de reconocimiento del péptido señal del ARN, que su función es ayudar a dirigir el complejo polipeptídico del ribosoma, el ARN mensajero, hacia retículo endoplasmático rugoso, cuando la proteína que se va a sintetizar tiene que ir o tiene que ser dirigida al interior del retículo endoplasmático. Entonces, aquí recordemos, chicos y chicas, que hay proteínas que se van a sintetizar en el citoplasma de la célula y van a quedar en el citoplasma de la célula, pero recordemos que existen otras proteínas que necesitan ser empaquetadas y enviadas, por ejemplo, al exterior de la célula o a organelas, y ahí recordemos que esas proteínas primero son sintetizadas dentro de la luz del retículo endoplasmático, luego son enviadas al aparato de Golgi, y luego, si es una proteína de superficie de membrana, mediante transporte de vesículas, va a ser enviada a la superficie de la membrana, o si es una proteína que tiene que ser secretada mediante transporte de vesículas, va a ser enviada al exterior de la célula. Entonces, estas partículas de reconocimiento del péptido señal del ARN, eso es un tipo de ARN que justamente interviene o ayuda a dirigir el complejo del ribosoma y el ARN mensajero a la superficie del retículo endoplasmático, para que esa proteína que se va a sintetizar sea enviada dentro de la luz del retículo endoplasmático. ¿Ok, chicos y chicas? Sí, profe. Después tenemos el ARN nucleolar pequeño, que también interviene en el proceso del pre-ARN ribosómico en el nucleolo durante la formación de las subunidades de ribosoma. Entonces ahí recordemos que dentro del núcleo, en la región que corresponde al nucleolo, se está sintetizando nuestros ribosomas junto con el ARN ribosómico, y en esa zona se ensamblan. Después tenemos el ARN de interferencia pequeño, que permite controlar unas secuencias que conocemos como transposones y ayuda a combatir las infecciones virales. Estas secuencias de transposones son secuencias de nuestro ADN que se pueden copiar a sí mismas e ir cambiando el lugar o localización
dentro de nuestro ADN y entonces este ARN interferencia se encarga de controlar esos transposones y también ayuda a combatir las infecciones virales. Porque ¿qué hacen los virus? O gran parte de los virus. O para hacer un breve repaso. Los virus, ¿cuál es el material genético de los virus? ¿O cuál puede ser el material genético de los virus? ADN o ARN. ARN. Sí, ADN o ARN. Entonces existen dentro de los virus, existen los que están conformados por ADN y los que están conformados por ARN. Ahora vamos a enfocarnos un poco en los virus que están conformados por ADN. ¿Qué hace un virus conformado? Si un virus infecta a nuestra célula, si un virus de ADN infecta a nuestra célula, ¿qué va a hacer ese virus con nuestra célula? ¿Qué va a hacer con su ADN dentro de nuestra célula? Profe, ¿no sería que se va a mutar? Sí, puede mutar, pero o sea, ese ADN del virus, ¿dónde va a ir dentro de nuestra célula? En el núcleo. En el núcleo. ¿Por qué? Para poder replicarse. Así mismo. Como que es como que es un mensajero, profe, él se puede, tipo que entra en el otro y le copia, ¿verdad? Por Sí, o eso sea, tiene que entrar en el núcleo. un virus de ADN lo que quiere hacer es, cuando infecta nuestra célula, quiere aprovecharse de toda esa maquinaria de nuestra célula que se usa para la transcripción y la traducción para producir sus propias proteínas. Entonces, ese ADN se tiene que insertar dentro de nuestro ADN y para que eso no pase, este ARN de interferencia pequeño ayuda a controlar que eso no ocurra. O que si ocurre, se elimine esa porción de nuestro ADN para que el virus no pueda replicarse. Entonces, para eso sirve el ARN de interferencia pequeño. Ahora los virus de ARN ya en vez de insertarse, entrar hasta el núcleo y en el núcleo incorporar su material genético al nuestro para aprovecharse de toda nuestra maquinaria de transcripción y traducción para producir sus propias proteínas, el virus de ARN lo que hace es ya en vez de ir hasta el núcleo, suelta ya su ARN en el citoplasma y ese ARN puede ser reconocido, o sea, ya puede ser directamente traducido a una proteína. Entonces, digamos que los virus de ARN, en vez de ingresar hasta el núcleo, que su material genético se integre al nuestro, acortan ese proceso y van ya al citoplasma. Ahí en el citoplasma sueltan su material genético, su ARN, para que sea traducido a una proteína, entonces se aprovechan de toda nuestra maquinaria para producir nuevas partículas virales. En el caso del virus del COVID, ¿qué es lo que ocurre? Profe, ¿no sería que su mensajero entra al núcleo y empieza a copiar y se muta rápidamente? El ARN mensajero, primero, ¿el COVID es un virus de ARN o es de ADN? ARN, profe. ARN. ARN. Entonces, necesita ir hasta el núcleo. Al citoplasma, profe, directamente y ella suelta y empieza
¿Cómo? O sea, el virus del COVID ya es un ARN mensajero listo para traducirse. Entonces, el COVID no necesita ir hasta el núcleo, sino que ya en el citoplasma suelta su material genético y aprovecha los ribosomos de nuestras células para sintetizar sus propias proteínas. ¿Y qué pasa en la vacuna? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Pfizer o con la Moderna? ¿Alguien sabe qué específicamente contiene la vacuna de la Pfizer o la vacuna de la Profe, Moderna? sería con virus atenuado. No. Virus atenuados serían Covaxin o inactivado en realidad serían la Covaxin y la vacuna china, la Sinopharm. En el caso de Pfizer y de Moderna, ¿qué es lo que se inyecta específicamente? ARN mensajero. ARN mensajero. Solo que a diferencia del virus, ese ARN mensajero es un ARN mensajero solamente para una proteína del virus, que sería la proteína S. Entonces, el virus, cuando infecta la célula, todo su material genético sirve para fabricar las proteínas S y otras proteínas que forman parte del virus para generar una partícula viral. En cambio, la vacuna, que sería en el caso de la Pfizer o la Moderna, lo que se hace es, se inyecta un ARN mensajero que produce solamente la proteína S, que está en la superficie del virus. Entonces, cuando se aplica la vacuna de la Pfizer o la vacuna de la Moderna, lo que esas vacunas hacen es entregarle a nuestras células el ARN mensajero de la proteína S del virus. Entonces, ese ARN mensajero de la proteína S del virus, dentro de nuestra célula va a ser traducido por un ribosoma y nuestra célula va a presentar o va a expresar en su superficie esa proteína S del virus. Solamente la proteína. No va a ser ese ARN mensajero que se inyecta a través de la Pfizer, vacuna de la Pfizer o de la Moderna, no es capaz de producir toda la partícula viral, solamente esa proteína S. Entonces, esa proteína S, cuando está presente en la superficie de nuestras células, las células del sistema inmune reconocen como una proteína extraña a nuestro organismo. Entonces, a reconocer como una proteína extraña, activan todo nuestro sistema de defensa para generar anticuerpos contra esa proteína. Entonces, al momento de la infección real, sí, por si acaso alguno de nosotros se contagia con el virus, entonces nuestro cuerpo ya va a estar preparado para reconocer esa proteína S de la superficie del virus y activar la producción de anticuerpos para impedir que el virus ingrese dentro de nuestras células del tracto respiratorio. Entonces, digamos que la vacuna es un entrenamiento previo, se le entrena a nuestro sistema inmune a reconocer una porción del virus para que cuando llegue la infección de verdad, nuestro sistema inmunológico ya esté preparado para reaccionar más rápido e impedir que las células sean infectadas por el virus. ¿Se entiende, chicos y chicas, el principio de la Pfizer y la Moderna? Sí, Sí, profe. profe, súper.
Después, como dijiste, Keila, existen otras vacunas que son virus inactivados, que serían la Covaxin y la Sinopharm. Entonces, en ese caso, esa ya es una tecnología, digamos, clásica entre las vacunas. La Pfizer y la Moderna, que se aplica a ARN mensajero, es en realidad una tecnología nueva. La Covaxin y la Sinopharm, que lo que hacen es, te inyectan partículas del virus, pero que están inactivadas, que no se pueden replicar, que no se pueden reproducir. Entonces, a partir de la partícula entera del virus, nuestro sistema inmune se activa y empieza a generar anticuerpos contra el virus inactivado y se elimina. Y esos anticuerpos, siempre que nosotros o nuestro organismo se activa ante la presencia de un virus o una bacteria, una vez que pasó el peligro o la amenaza, siempre van a quedar células de memoria de nuestro sistema inmune, que si vuelve a aparecer de vuelta el patógeno, en este caso, si nos aplicamos la Covaxin o la Sinopharm, nuestro sistema inmune va a reconocer a ese virus inactivado y va a conseguir eliminar rápidamente, porque ese virus dentro de nuestro cuerpo no se puede replicar. Entonces va a reconocerlo, va a activar las defensas mediante la producción de anticuerpos y van a quedar células de memoria que, caso llegue el virus de verdad o el virus que se puede replicar e infectar nuestras células y causar todo el daño, entonces esas células de memoria rápidamente se activan, producen anticuerpos y van a neutralizar al virus salvaje, vamos a decir. Después, aparte de la Pfizer y la Moderna, y aparte de la Covaxin y la Sinopharm, existe otro tipo de tecnología en las vacunas. Sí, Keila, ¿levantaste la mano? Sí, profe, quería preguntarte, ya que estás hablando de eso, ¿y cuánto tiempo dura eso, profe? Esa célula de memoria. Esa célula de memoria puede, dependiendo de qué tipo de virus, esas células de memoria teóricamente se conservan para siempre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, o qué está pasando con el coronavirus, o qué pasa con el virus de la influenza? ¿Cuál es la ventaja que tienen esos virus? Muta muy rápido, profe. Mutan muy rápido. O sea, hacer virus de ARN están cambiando todo el tiempo. Entonces, muchas veces, si por ejemplo, yo ya tuve COVID y, el virus o la variante que me infectó a mí pudo haber ya cambiado. Igual ya me vacuné, igual tuve la infección, mi sistema inmune tuvo que responder, sí, como estoy aquí frente a ustedes, significa que mi sistema inmune respondió, combatió el virus, aparte también me apliqué la vacuna, solo que el virus sigue circulando y cuanto más circule, más chances va a tener ese virus de ganar nuevas mutaciones e ir cambiando. ¿Qué es lo que pasa también con el virus de la influenza? Va mutando cada año, va acumulando mutaciones, entonces el virus va cambiando. Entonces, a medida que el virus va cambiando, las vacunas también se tienen que ir actualizando. Entonces, en ese sentido, no necesariamente, o corremos el riesgo de, por más de que alguna vez ya hayamos tenido influenza, o por más de que alguna vez hayamos tenido ya COVID, como el virus sigue circulando y sigue cambiando, puede aparecer una nueva versión que sí nos puede generar de vuelta la enfermedad. Entonces, acá probablemente la vacuna del COVID termine siendo como la vacuna de la influenza, que a cada año se tiene que estar reeditando. Sí, Santi, ¿cuál es tu consulta? Profe, ya que estamos hablando de esto, profe, Sí. ¿será que yo me puedo poner la vacuna del COVID? O sea, me puse luego y me puedo poner en el mismo día la hepatitis B y la antitetánica.
Eso tendrías que consultarle a tu médico de cabecera para ver si es recomendable, porque, o sea, imagínate que le estás exponiendo a tu organismo a tres, o sea, tipo, a tres patógenos distintos, vamos a decir. No Entonces, es recomendable. No está Para recomendado. que me pongan y todavía no tenía ni un mes y me dijeron que no quedó esperar un mes, que no puedo mezclar todas las vacunas. A mí es que también le me tenés que dijeron lo dar, mismo. A mí me dijeron, o sea, que espero un mes por la vacuna del COVID que me puse, después que me ponga la hepatitis B, después espere otro mes y me vuelvo a poner el otro. Generalmente, profe, se recomienda esperar aunque sea 2 semanas para no forzar al organismo. así mismo, porque, o sea, imagínense, o sea, tipo, cada vacuna sería un simulacro o sea, de una enfermedad dentro del cuerpo de ustedes. Entonces hay que darle tiempo al sistema inmune para que reaccione y dé una respuesta. A mí, por ejemplo, me dijo así un mes, yo pues soy muy alérgica, y me dijo que espere un mes, que Sí. espere bien nomás. Entonces, ¿quién fue el que preguntó? Ok, profe, eso nomás. Profe, yo. Ya se me quedó claro. Gracias, Sí, profe. sí. Pero igual consultarle a tu médico cabecera para que te dé las fechas correspondientes. Y como dijeron aquí las compañeras, o sea, hay que darle, o sea, tipo, el sistema inmune cada vez, o sea, o nuestro organismo cada vez que recibe una vacuna, es un simulacro, o sea, lo que la vacuna hace es generar un simulacro de una infección. Entonces, nuestro cuerpo necesita prender todas sus alertas para hacer frente, por más que sea un simulacro, para hacer frente a ese simulacro de infección. Y eso tiene todo un proceso. Por eso, ¿cuáles son los efectos secundarios? ¿Alguno de ustedes ya se vacunaron? A mí, por ejemplo, la segunda dosis me dio fiebre y dolor de cuerpo un día entero y al día siguiente ya estuve así espectacular otra vez. Pero la primera no me hizo absolutamente nada. La fiebre, dolor de cuerpo, la fiebre es un indicativo que el sistema inmune se activó. Entonces, profe, mi base de virus se actualizó. Sí, así mismo, la base de virus ha sido actualizada, así como dicen los programas informáticos. Profe, pero cada organismo es distinto, ¿verdad? Actúa diferente. Sí. A algunos le da efectos secundarios y a algunos no. Como si Ujú. fuese En mi caso, la primera dosis, lo que yo sentí un poco, o sea, me sentí un poco cansada. La segunda dosis, ya no sentí nada. Entonces, pero, o sea, cada organismo va a ser diferente, pero el hecho de que ustedes sientan esos efectos secundarios es una buena señal porque, o sea, ahí ustedes pueden comprobar por sí mismos que el sistema inmune efectivamente se activó. Y bueno, aparte de la Moderna, la Pfizer o la Sinopharm y la Covaxin, ¿qué otras vacunas conocemos? Porque existe una tercera plataforma tecnológica entre las vacunas que tenemos disponibles ahora contra el COVID. ¿Cuál sería la tercera plataforma? ¿No sería eso la AstraZeneca, profe? Sí, AstraZeneca, Sputnik, Johnson Y Johnson. Johnson. Pfizer. Pfizer y Moderna tienen ARN mensajero. Entonces, Y el resto vendrían con el virus inactivo, ¿verdad? Lo que sería la AstraZeneca y cosas así, ¿verdad? la AstraZeneca, la Sputnik y la Johnson Johnson lo que hacen es, en vez de entregarte el ARN mensajero de la proteína S, como hacen la Pfizer o la Moderna, lo que hacen es te entregan el ADN de la proteína S. Profe, yo, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que yo conocí que se pusieron la AstraZeneca, por ejemplo, a todos después de los 15 días le dio COVID positivo, pero leve. Porque a mis padres, los dos se pusieron la AstraZeneca y después de 15 días de haberse puesto le dio COVID positivo, pero así bastante leve le dio a ellos. No, a lo mejor lo que puede ocurrir también es que al momento, o sea, muchas veces hubo casos que le pasó también a una conocida mía que se aplicó la vacuna
y estaba, o sea, al momento que se aplicó no sabía, pero ya estaba contagiada de COVID. Entonces hay casos donde la gente sin saber se aplica la vacuna estando ya contagiada de COVID, solamente que no manifiesta los síntomas y después empieza a tener, a manifestar los síntomas. Eso no quiere decir que fue la vacuna lo que le provocó, sino que al momento de la vacunación probablemente tus padres ya estaban contagiados de COVID y se aplicaron la vacuna. Por suerte fue un cuadro leve. Y si los médicos le dijeron no que era por la vacuna, nomás que tuvieron así un cuadro leve, porque los dos son personas así con enfermedad de base. Y le dijeron que gracias a la vacuna capaz y le tocó muy leve a ellos. Entonces ahí puede haber dos probables, pudo haber ocurrido dos cosas. O al momento que se aplicaron tus papás ya estaban contagiados, o se aplicaron la vacuna y un poco después de la aplicación se contagiaron. Porque recordemos, chicos y chicas, que una vez que una persona está contagiada, los síntomas pueden tardar en aparecer, o sea, en promedio aparecen o sea, pueden aparecer desde los 2 días después del contagio o del contacto con la persona que estaba contagiada, o inclusive puede aparecer a los 14 días, o inclusive hay casos que puede aparecer, los síntomas pueden aparecer hasta 21 días después. Entonces, por eso siempre se recomienda, o sea, que en el caso de que ustedes hayan tenido contacto con una persona que dio positivo o que estaba con síntomas de COVID, siempre se recomienda un aislamiento de por lo menos 14 días. Y bueno, para discutir un poco la última tecnología que tenemos disponible en vacunas, que sería, tenemos entonces los virus inactivados, que serían la Sinopharm, la Covaxin, las vacunas de ARN mensajero, que serían la Pfizer y la Moderna, y para las Sputnik, la AstraZeneca y la Johnson Johnson, lo que ocurre es lo siguiente. Esas vacunas, en vez de entregarnos un ARN mensajero de la proteína S, lo que hacen es entregan un ADN de la proteína S. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Entonces, ese ADN sí tiene que ir hasta el núcleo de nuestra célula, donde se va a transcribir a ARN mensajero, y ese ARN mensajero después va a salir al citoplasma de nuestra célula y se va a traducir a la proteína S. Y después otra variación también de las plataformas como la Sputnik, la AstraZeneca y la Johnson Johnson. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Pfizer y con la Moderna? ¿A qué temperatura se tiene que conservar? Profe, mal Sí. me recuerdo, creo que es 80 bajo cero. Sí, 80 bajo cero o menos 80. ¿Y eso por qué? Porque esas dos vacunas, tanto la Pfizer como la Moderna, se tienen que conservar a tan baja temperatura? Eso no me recuerdo más, profe. ¿Qué pasaría con ese ARN mensajero a temperatura ambiente o a la temperatura de Asunción en verano, que puede llegar a alcanzar 40 grados o más? ¿Se puede reactivar esta profesora? ¿Se puede qué? A ver, Osvaldo. No, sería que se inactiva ya la vacuna. Se inactiva la vacuna. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con ese? Sí, Fabricio. Porque llegaría a la temperatura ambiente
¿Y qué puede pasar a temperatura ambiente con ese ARN de la vacuna? Y se alteraría todo, profe. ¿Se alteraría de qué forma? ¿No sería que empieza a mutarse más todavía, profe? No. Lo que va a pasar es que ese ARN se va a degradar completamente. Va a morir, profe. No va a Sí, el aguantar. ARN va a morir, se va a destruir. Entonces no es que va a mutar, sino que el ARN se va a destruir. Entonces esa vacuna no va a servir. Por eso el ARN es una molécula sumamente lábil, sumamente inestable. Entonces para que no se destruya, tanto la Pfizer como para la Moderna tienen que estar a muy, muy baja temperatura, que es menos 80 grados. A esa temperatura, el ARN mensajero se va a conservar intacto. Pero si eso se saca de esa temperatura y se deja a temperatura ambiente, sobre todo acá en Asunción, que las temperaturas ambiente pueden llegar, dependiendo de la época de año, pueden llegar a más de 40 grados, ese ARN mensajero a temperatura ambiente se destruye. Entonces, si se destruye, esa vacuna no va a servir. Por eso es muy importante justamente los lotes de vacuna vienen con etiquetas que, por ejemplo, cambian de color si es que se rompió la cadena de frío. Sí, Keila. Profe, ¿y qué pasa cuando se saca de esa temperatura para que puedan aplicar? ¿No se destruye, no se degrada en ese Y momento? seguramente tiene, o sea, se tiene que aplicar una vez que se saca la temperatura, hay un plazo para aplicar. Y ese ¿Tiene un plazo conservante entonces, profe? sí, seguramente tendrán, o sea, seguramente tendrán mecanismos para mantener eso o indicaciones de cómo se tiene que conservar la vacuna, cuándo se saca de menos 80 y en cuánto tiempo eso se tiene que aplicar. Entonces, una vez que se abre una caja de vacunas, todas las dosis se tienen que aplicar. Porque justamente existe ese inconveniente, sobre todo con la Moderna y con la Sputnik, de que son vacunas de ARN mensajero, entonces son vacunas más delicadas. Entonces, para poder resolver ese problema de la baja temperatura, tenemos la tecnología de la Sputnik, de la Johnson Johnson y de la AstraZeneca, que lo que hacen es, en vez de entregarnos un ARN mensajero, las vacunas entregan un ADN de la proteína S. Y el ADN es una molécula más estable, entonces soporta mejor temperaturas más altas. Entonces, para conservar, esas vacunas, logísticamente es más fácil en relación a la Moderna o a la Pfizer. Y para garantizar que ese ADN llegue de forma íntegra a nuestras células, lo que hacen en las plataformas como Sputnik, Johnson y AstraZeneca es encapsulan ese ADN en un tipo de virus que se llama adenovirus, que es un virus, o sea, que es un virus que no va a causar una infección en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos solamente el ADN de la proteína S y eso se envuelve o se coloca, o sea, digamos que se empaqueta en un tipo de virus que se llama adenovirus. Entonces, no, esa combinación del ADN de la proteína S y la cobertura del adenovirus no tiene la capacidad de replicarse, entonces no puede causar una infección. Pero sí a qué ayuda ese empaquetamiento a que el ADN llegue de forma íntegra hasta el núcleo de nuestra célula, donde ese ADN se va a transcribir a ARN mensajero, el ARN mensajero va a salir al citoplasma y ahí se va a traducir la proteína S, que va a aparecer sobre la superficie de nuestra célula y va a ser detectada como una proteína extraña a nuestro organismo por las células del sistema inmune. Entonces, para poder resolver el tema de que la vacuna de Pfizer o de Moderna necesita muy bajas temperaturas,
es que se generó también vacunas con esta plataforma de ADN y adenovirus. Entonces, ¿se entiende la idea, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Profe, vos sabés lo que a mí me pasó cuando yo me fui a vacunar, yo tengo la Pfizer, ¿verdad? Y había sido la Pfizer, vos, o sea, tipo, se tienen que completar así una cierta cantidad de personas para poder abrir un paquetito. Creo que son 6 personas. Y yo me acuerdo cuando yo me fui, estábamos entre 4 y tuvimos que esperar que vengan 2 personas, porque si es que se abre y no hay la cantidad correcta de personas, serían 2 dosis desperdiciadas ya. Sí, por eso, o sea, una vez que se abre una caja de Pfizer o Moderna, todas las dosis se tienen que aplicar, porque al ser, o sea, tipo, al ser el ARN mensajero tan delicado, esas vacunas no se pueden estar congelando y descongelando. Entonces, justamente por eso les habrá tocado, te habrá tocado en tu caso, Liana, cuando te fuiste a aplicarte, que se complete el número de personas para poder abrir la caja o el lote y que todos se apliquen. Porque si no, si no hay suficiente número de personas, eso significa tener que tirar dosis de vacunas a la basura. Entonces, es por eso que se espera que llegue la cantidad de personas y es porque esas vacunas no se pueden estar congelando y descongelando o sacando y metiendo del freezer todo el tiempo porque ahí se corre el riesgo de que la vacuna, el ARN mensajero en la vacuna de la Pfizer o de la Moderna, se degrade y la vacuna no funcione o deje de funcionar. Entonces, por ejemplo, si se encuentran con esa situación, como te tocó a vos, Eliana, significa que la gente está siguiendo los procedimientos que corresponden para que les toque una vacuna que funcione y que esté en todo, o sea, que cumpla con todos los criterios y cuidados de calidad para que realmente esa vacuna haga su trabajo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o consulta? Ya no, profe. Bueno, eso era un poco haciendo el link de este contenido con lo que es la actualidad, porque es importante, o sea, ante tanta desinformación, es importante entender cómo funcionan estas vacunas y en realidad, o sea, funcionan con principios similares a lo que funcionan nuestras células. Entonces, bueno, por último, en los tipos de ARN con los que podemos contar, también tenemos el microARN o ARN o miRN, que es su abreviatura, que son ARNs que ayudan a controlar la expresión de nuestros genes. Entonces, muchas veces estos microRNs lo que hacen es se unen a un ARN mensajero de forma complementaria y bloquean la traducción de ese ARN. Entonces, esa es una forma también que nuestras células eucariotas tienen de regular la expresión de nuestros genes. Y este microARN es importante porque, por un lado, muchas veces la generación de estos ARN, de estos microARN, está relacionado a enfermedades o pueden actuar como mecanismos para prevenir ciertos tipos de cánceres. Y en el laboratorio, estos microARNs, nosotros podemos, por ejemplo, si queremos estudiar la función de un gen, encontramos un gen nuevo y queremos saber cuál es su función. Entonces, una de las formas de poder estudiar su función es bloqueando la expresión de ese gen. Entonces, si nosotros tenemos el gen, su secuencia, de esa secuencia obtenemos la secuencia del ARN mensajero. Yo puedo mandar a sintetizar un microARN que bloquee la traducción del ARN mensajero. Y en el laboratorio hacer un experimento con células que expresan el gen, colocar el microARN mensajero, bloquear la expresión del gen, o sea, bloquear la traducción del ARN mensajero, y ahí observo qué pasa con esa célula. Si esa célula prolifera más, si esa célula muere, o qué consecuencias trae eso
Y de esa forma yo puedo ir estudiando para qué funciona ese gen. Entonces, esa también es una técnica, aparte de ser un ARN que está producido en nuestra célula en el laboratorio, es un ARN que podemos usar para experimentación, para descubrir o para entender mejor las funciones de los genes que se expresan en nuestras células. Y por último, me acaban de informar que el jueves, a partir del jueves al domingo, nuestra plataforma no va a estar funcionando. Entonces, yo les voy a poner mañana a primera hora de la mañana. Ya les voy a estar poniendo a disposición las 4 preguntas relacionadas a traducción. Y les voy a dar entonces tiempo hasta el lunes para que tengan tiempo de hacer y subir la tarea, inclusive después de que nuestra plataforma vuelva a reactivarse. Y lo otro más importante que quiero que tengan listo o a mano para la clase siguiente. Les voy a proyectar aquí la lista. Entonces, la clase siguiente vamos a hacer una pequeña práctica de extracción de ácidos nucleicos. Y para eso quiero que tengan a mano detergente, agua, alcohol, puede ser rectificado o el alcohol a 70. Lo importante es que esté frío y sal. Y la muestra que vamos a usar, cada uno va a usar la muestra de su propia saliva. Esa va a ser nuestra muestra para poder detectar hacer la extracción de nuestro propio ADN. Entonces, aparte de esto, estos serían nuestros reactivos, nuestra muestra. Como materiales, les voy a pedir que tengan a disposición cucharas y vasos. Unas 3 cucharas y unos 3 vasos a disposición. Pueden ser estos vasos, mejor si es un vaso transparente. Tipo, no sé, yo tengo bastante esos vasos de requesón, sirven bastante porque son vasos de vidrio transparente. Entonces, con esos materiales vamos a hacer una extracción casera de ADN o de ácidos nucleicos. Y después, una vez que terminemos esa extracción, vamos a discutir un poco, les voy a explicar un poquito sobre qué podemos hacer o qué hacemos o qué aplicaciones podemos hacer en el laboratorio para estudiar el ADN que extraemos. Entonces, la clase siguiente vamos a tener una mini práctica y después les voy a dejar unas preguntitas para que ustedes respondan en relación a la práctica. ¿Ok, chicos y chicas? Profe, ¿podría repetir cuándo no estaría profe. funcionando la plataforma? Me dijeron, me acaban de avisar, esperen que la plataforma va a parar de funcionar del jueves hasta el domingo. Entonces, mañana yo les voy a subir la tarea de traducción. Entonces, les voy a dar tiempo hasta el martes de la semana que viene para que ustedes puedan hacer esa tarea, inclusive después de que la plataforma se vuelva a reactivar. Mientras tanto, igual vamos a estar encontrándonos mediante el link del Google Meet. Y les pido que la próxima clase ya tengan a mano esos materiales que les proyecté. Entonces, Profe, ¿puede repetir cuáles serían los materiales? Sí, acá van a tener, quiero que tengan con ustedes detergente, agua, de preferencia, acá es importante agua mineral, que no sea agua de la canilla porque a veces tiene mucho cloro, entonces eso nos puede dar una falla en el experimento, entonces puede ser agua mineral mejor. Alcohol puede ser el 70 al 70%, que es lo que se utiliza para desinfectar las manos. O si no, puede ser el alcohol al 96%, pero necesito que esté frío y sal de mesa. Y, la muestra que vamos a utilizar para hacer nuestra extracción va a ser la propia saliva de cada uno. Y aparte de estos reactivos y la muestra,
les voy a pedir que tengan a disposición vasos y cucharas. Profe, la saliva en el momento nomás, ¿verdad? En el momento, o sea, tipo un poco antes de empezar la clase, pueden tomar un vaso como este y poner un poquito de saliva para que cubra el fondo del vaso. ¿Ok? Correcto, profe. Súper gracias. Entonces un poquito antes, a las 8 menos 10, agarran, a las 8 menos 10 del jueves, agarran su vaso y ahí ponen su muestra de saliva para que cubra el fondo del vaso. Entonces van a tener un vaso de vidrio, mejor si es un vidrio transparente, para su muestra. Y después les voy a pedir que tengan aparte otros 2 vasos para preparar, hacer los preparados de lo que vamos a necesitar. Y también que tengan unas 3 cucharas, pueden ser cucharas soperas a disposición. Profe, pero en un vaso no. Sí, Profe, ¿sal fina o sal gruesa? puede ser sal fina, sal fina. Sal fina para que se diluya más rápido. Después, Keila, ¿cuál era tu consulta? O Javier, creo que tenía una consulta también. Yo solo dije, profe, que la saliva vamos a tener en un solo vaso, ¿verdad? Los demás 2 vasos es para hacer el preparado, ¿verdad? Sí, así mismo. O sea, por eso les pido que tengan 3 vasos diferentes, porque no podemos mezclar entre la saliva con el resto. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta, Eliana? Ya no. Ping no tenemos hoy, ¿verdad, profe? No, hoy no tenemos PIC. Vamos a retomar Creo que recién. en septiembre lo he visto, que en septiembre parece que recién tenemos. Sí, estamos cerrando un proyecto con la profe Laura este mes de agosto. Entonces, cuando entreguemos todo ese proyecto y estemos al día con eso, entonces volvemos con el PIC para continuar con ustedes, chicos y chicas. Profe, ¿y no tenés idea cómo va a ser en los días que no funcione la plataforma? ¿Cómo podemos hacer? Y en los días para acceder a las clases, seguro les van a estar enviando el link para del Meet, para ingresar a la conferencia. Y el resto de la actividad, entonces se nos complicaría un poco, ¿verdad? Poder ver las Entonces, clases. y todo eso. si tienen, por ejemplo, bueno, hasta el jueves, entre hoy y mañana, si necesitan algún archivo de la plataforma, ya sea para este curso, para los otros cursos, ingresen y ya empiecen a bajar los archivos para tener la copia en sus computadores. Las clases no se puede bajar, ¿verdad, profe? Puedes copiar el link nomás, Jazmín, y directamente entras en YouTube después. Sí, así mismo. Ok, gracias. Entonces ahí ya, o sea, entre hoy y mañana, ustedes vayan revisando los archivos y los links que van a estar necesitando de la plataforma y ya pueden ya tener o bajar el archivo y tener una copia en sus computadores o copiar el link para tener a disposición en esos días que la plataforma no va a estar funcionando. Ok, chicos y chicas. Sí, profe, súper gracias. Chao, chao. Dale, nos vemos. Nos encontramos de vuelta entonces el jueves. Dale, profe. Dale, Gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego.